Seguimos en este Vigo Debate, estábamos hablando de vivienda, de esa ley nueva que se ha aprobado a nivel estatal y dando ese dato muy interesante de cómo está la situación en Vigo. 500 pisos de alquiler en el mercado, 1.100 viviendas turísticas aproximadamente, los datos. A ver, quedamos con Ana y Pablo para hablar. ¿Quién quiere empezar? Por un lado, tenemos un montón de vivienda en muchísimas zonas que lleva vacía años. Y lo sabemos, pero o sea, es tan fácil como darte un paseo por ciertas calles. Se aprecia perfectamente. Entonces, ¿hay vivienda? Claro que hay vivienda. Lo que tenemos que de nuevo volver a analizar por qué razón esa vivienda no sale en alquiler. Bueno, pues porque de primeras puede haber muchísimos propietarios que no tienen una necesidad económica de base y que prefieren, por los miedos que se les ha generado, bueno, pues porque también a veces desde los medios de comunicación los mensajes que se lanzan tienen un calado, sobre todo en cierta población mayor, que les genera pánico. O sea, constantemente se habla de la ocupación. Tenemos los porcentajes de ocupación que existen son mínimos y sin embargo personas mayores, o sea, esto te lo digo con una persona como mi padre que tiene 84 años, me ha llegado a decir en algún momento: Ana, es que tengo miedo de si bajo a comprar el pan, cuando llegue me pueda encontrar ocupada la vivienda. Y no es un chascarrillo, es realidad. Y eso es una responsabilidad de cómo difundimos la información. Entonces, que estas personas puedan sacar ese patrimonio en alquiler con una serie de apoyos, de garantías, lo único que va a hacer, por un lado, es dar una respuesta a algo que necesitamos como sociedad, que es más vivienda, más parque de vivienda para poder alquilar, y por otro lado, también incluso en sus propias economías, que a veces son más vulnerables, los puede estar ayudando, porque hay personas que necesitan tener después una cobertura para, pues para una ayuda a domicilio, para un tema de apoyos residenciales, que a veces no llegan. Es decir, que es que al final esto es una rueda en la que se pueden nutrir todos y dar apoyos en todas las partes. Y algo que también me parece muy significativo cuando se habla de la vivienda turística, y ya no voy a entrar en si se lucra más, se lucra menos, si genera más trabajo o menos trabajo. Yo creo que es la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos de que con lo que hacemos con nuestras propiedades también repercute en el entorno. Entonces, si ciertas zonas de la ciudad se van a convertir en alquileres turísticos, eso también revierte en un comercio local, eso también revierte en la economía local. Yo pues recuerdo no hace mucho tiempo, en las navidades pasadas, que hablaba con ciertos comerciantes de la zona, bueno, donde está todo asentado, todo lo que es la parte de las atracciones, y lo que me decían es que a nosotros un mes no nos da beneficio. Yo lo que necesito es el cliente que me viene de enero a diciembre. Entonces, si tenemos alquileres turísticos, ¿eso impacta realmente en la economía local o son ciertos temas puntuales? Porque utilizan esa vivienda para alojarse, para dormir, pero al final donde dejan y depositan e incrementa ese beneficio no necesariamente es en esos propios barrios. Entonces, creo que aquí también tenemos que pararnos y analizar qué nos conlleva a todos el hecho de que cada vez nos vayamos más asentando hacia la vivienda turística. Bien, por mi parte, en la ley la vivienda turística se queda fuera. O sea, no se habla de vivienda turística en la ley, con lo cual yo creo que tenemos un dato muy significativo, estos datos que tú nos estás dando, y resulta que te lees la ley y no hay una regulación en relación a vivienda turística. El problema, yo creo que uno de los principales lo tenemos ahí. Desde mi punto de vista hay que regular esa vivienda. Ahí sí que hay que poner límites, hay que poner en función, pues no sé, de los visitantes que haya. Está pasando en Santiago, Santiago tiene límites ya. En Santiago no todas las viviendas que salen nuevas puedes ponerlas en alquiler turístico, ¿vale? Y yo creo que tendríamos que buscar probablemente este tipo de soluciones. Vivienda turística sí, tampoco la vamos a demonizar, porque bueno, al final pues está ahí, es un complemento, si la gente la está demandando y es, pues yo entiendo que ahora los hoteleros, pues claro, el amigo César Ballesteros, cuando escuche esto, pues me esperará abajo en la calle para darme las buenas tardes, pero bueno, al final es lo que hay. Esto es como los Uber, como tal, bueno, pues vale, vivienda turística sí, pero ante problema de vivienda que tenemos y vivienda turística, evidentemente lo primero que tenemos que tener es casas para vivir y después es vivienda turística, eso lo tengo muy claro. Y luego el tema de la comunicación, fundamental. Son sensacionalistas los titulares que se dan en la prensa, ya no solo los que da la prensa, sino los que da el gobierno, ¿vale? Son completamente sensacionalistas. Yo tengo un caso real que tú antes me decías, seguro que vivías o vives cosas como vivimos nosotros. Esto es verídico. Hace 2 semanas tengo un inquilino, y no es un inquilino mayor, es un chaval que recibió en herencia una propiedad de su abuela que falleció. Le alquilamos la propiedad, sale el anuncio de la nueva ley,
y me llama automáticamente por teléfono al día siguiente, pues debían ser alrededor de las 10 de la mañana, 9:30, y me dice, Pablo, todavía no habíamos firmado el contrato, y dice, yo creo que es bueno que frenemos esto. Digo, ¿que frenemos el qué? Dice, no, porque es que estoy escuchando en la radio que esto de alquilar no, porque los propietarios se van a ver muy perjudicados, y entonces a mí esto realmente me va a interesar. Y recuerdo que tuve una conversación en el coche en manos libres, desde Vigo hasta Nigrán, hablando con él, explicándole que calma, que tranquilidad, que si la vivienda era una inversión, que bueno, que alquilase estos 5 años y que durante estos 5 años la cosa se relajaría probablemente, sabremos qué pasará con ese índice y a partir de ahí que decida, ¿no? Pues un poco, pero estos son casos reales, o sea, estos son cosas que nos pasan a diario, o sea, que no puede ser, esa comunicación no puede ser sensacionalista. ¿Qué pasa? Estamos en una época, y viene una época muy potente para este tipo de titulares que son pues, elecciones, con lo cual estamos perdidos. Si quieres un caso sensacionalista, tiene Marci uno en la mano. ¿Qué vista tienes? No, pues lo has comentado antes, sin cuestionar, evidentemente, lo comento como anécdota, ¿no? Sin cuestionar, evidentemente, que la vivienda turística es un problema y que afecta, eso pues, creo que todos estamos de acuerdo. Ahí tenemos un caso de interpretación, porque en realidad muchas veces los medios de comunicación que alarman de tal manera no mienten, sino que bueno, le dan la forma adecuada a la noticia sin mentir, pero tal. Bueno, ahí tenemos un caso, ¿no? Cómo leer una noticia que es hay 500 viviendas disponibles en alquiler y 1000 y pico en alquiler residencial. Bueno, 1000 y pico en un alquiler residencial significa que hay 1000 y pico viviendas en oferta de alquiler residencial en total en Vigo y 500 disponibles en este momento en alquiler, no 500 alquiladas. 500 hoy disponibles en alquiler, mañana se alquila una, hay 499, pasado hay 2, hay 501, ¿vale? Entonces, 1000 y pico, o sea, es una lectura parcial justo en este momento que no se pueden comparar las dos lecturas una con la otra. Eso es un artículo sensacionalista. Sin ir más lejos. O sea, no lo has contado tú. Espérate que tengo más titulares. Pero fíjate que eso es un titular sensacionalista. Cómo cojo dos números que no tienen nada que ver uno con el otro, son dos lecturas que no se pueden comparar la una con la otra y sin embargo los meten en el mismo titular y comparan una con la otra. Y dicen, eso no son de lecturas comparables. Mira, es que a raíz de lo que estáis comentando, titulares más. Propietarios de pisos en Vigo dejan de alquilar a empleados y pensionistas que no llegan al salario mínimo interprofesional. Dice, la razón es la imposibilidad de embargarles la nómina o pensión en caso de alguna deuda. También se dice que hay veto a muchos propietarios sobre familias con niños o incluso un caso, dicen, de racismo inmobiliario en Vigo. Me cancelaron la firma de un alquiler por mi apellido árabe. Y ya que tenemos aquí a dos partes, no, ¿esto es realidad? ¿Esto pasa? Bueno, con esta situación nos encontramos tristemente, ¿Con casos de estos? Pero nos encontramos a menudo. Pues hace 2-3 años un caso de un hombre, creo que era senegalés, que trabajaba en el Marco, obtenía un sueldo de sobre 1.500 euros y nadie alquilaba. Personas con las que trabajamos que hablan por teléfono y el piso está disponible, no hay ningún problema, y en cuanto se presentan allí resulta que ya está alquilado, porque son negros, porque son incluso personas de etnia gitana, que con esto nos encontramos con, Yo creo que con muchísima problemática. Con familias de etnia gitana es brutal. Yo creo que ahora mismo una de las mayores dificultades que tenemos para conseguir vivienda es con familias gitanas. O sea, porque directamente, incluso propietarios que colaboran y que trabajan con nosotros, te dicen que no, ya no porque ellos consideren, sino porque dicen, es que voy a tener a los vecinos en contra. Entonces, creo que en este aspecto, o sea, no es una noticia sensacionalista, es nuestro día a día, es lo que intentamos acompañar y desmontar todos los días, porque realmente, porque seas migrante, porque seas una minoría étnica, no podemos generalizar, esto va en cada persona y cada persona es responsable bueno, de poder dar la respuesta que entienda. Entonces, bueno, está este refrán de siempre, de van a pagar justos por pecadores. ¿Has tenido una experiencia mala con una persona migrante? Bueno, pero es que también la tienes con una persona local y no por esa razón, ¿no? Entonces, creo que tenemos que en ese aspecto también desmontarlo. Sin que sea necesario tener una mala experiencia. Al final, las condiciones precontrato, que son las que no están escritas, son libres. Al final, el propietario puede ser una persona decente o puede ser una persona loca o indecente. O sea, yo recuerdo, siempre cuento una anécdota, una de mis primeras experiencias cuando yo empezaba en esto fue acompañar a una chica divorciada que tenía un buen sueldo tal, y el propietario le preguntó, ¿estás casada? Y tal, dijo, no estoy divorciada. Entonces dijo, no, entonces no te lo alquilo. Y me dijo cuando se iba, y me dijo, y no me traigas a parejas que no estén casadas porque no se lo pienso alquilar.
Pero Y Se da mucho esta situación. Bueno, Nosotros y, tenemos y el un... propietario es, bueno, es su casa y, aunque sea, con perdón, yo digo aquí, un imbécil, está en su derecho a alquilarle a quien él le dé la gana, ¿no? o sea, esta parte que tú trasladas, yo la he vivido en primera persona. Yo vivo de alquiler y a mí me hicieron, no una entrevista de trabajo, me hicieron una entrevista para ver si era la candidata más adecuada para vivir en esa vivienda. En función de los ítems, los principios y los valores que ese propietario tiene, que son los adecuados. Creo que estamos, o sea, de nuevo creo que estamos perdiendo la lógica de lo que implica esto. Es Pero decir, es lo mismo de siempre, es por lo mismo, porque hay un exceso, porque hay una carencia de oferta. Quiero decir, si hubiese la oferta adecuada, no podrían hacer esto. Porque tú dirías, mira, déjame en paz porque hay un montón de pisos que visitar, pero como no hay pisos, al final tú tienes que pasar por el aro. es Porque por en eso, en y otras son por los miedos y circunstancias... prejuicios que tienen, No, porque pero- entienden que va a ser 1000 veces más seguro Pero una en pareja al uso sí, con su pero- niño. Pero porque y- pueden elegir. En otras circunstancias tú dirías, mira, vete a freír espárragos Sí. porque hay un montón de pisos para elegir. Pero como no hay pisos donde elegir, pasas por el aro. Y ellos se ven en la fortaleza de decir, yo voy a hacer este filtro que es incluso indigno, ¿por qué no decirlo? Porque, bueno, a mí me apetece y puedo, porque me sobra gente, como suele decir el empresario cacique, ¿no? Vete porque hay 30 personas esperando para tu puesto. Doy un dato, si os parece. Nosotros cuando tenemos ahora mismo una vivienda en alquiler en precio de mercado, esto no sé si voy a decirlo aquí en público, pero lo voy a decir. Venga, Ahora ya no No hay vuelta puedo atrás. frenarme. La sacamos al mercado normalmente a las 2 de la tarde y la retiramos a las 5 menos 5. Y os cuento el porqué. Porque a las 2 de la tarde la centralita corta las llamadas, entonces no puede, te sale el típico mensaje, no atendemos a partir de las 5 de la tarde, y a las 5 menos 5 la retiramos, que es cuando volvemos a estar de nuevo en la agencia, porque si la ponemos mientras tenemos que estar trabajando no hacemos otra cosa que recibir, pero de manera inmediata. O sea, en esa franja horaria nosotros normalmente estamos recibiendo en torno a 20 solicitudes que nos entran por Idealista, Fotocasa, no había haber dicho estos nombres, que aparte, en fin, bueno, pues por portales inmobiliarios. Sí, no, porque aparte sabes que no nos llevamos muy bien con ellos. Entonces, bueno, y aparte conseguimos una lista por orden, que es nuestra manera de trabajar. O sea, el primero que llega a la primera solicitud se nos graba automáticamente en nuestro programa de gestión y van todas por orden. Y nosotros por orden empezamos a llamar, porque por encima tenemos discusiones reales con los clientes de llamé yo primero, fui yo, no sé cuál, porque la gente está desesperada realmente. Por favor, ponme de primero, Sí, que he perdido nosotros 4 ahí pisos, somos, por favor. y me parece alucinante y sé, porque lo sé, pero estas cosas que pasan de que hacer una entrevista, yo el otro día lo discutía con una compañera del sector que trabaja de esta manera y dije yo, pues bueno, a mí no me parece, o sea, es que no soy capaz, o sea, yo voy por la lista y si la persona cumple con su capacidad financiera, punto final, o sea, ya está. Y más ahora, con lo que comentábamos, tienes un seguro de alquiler que te cubre la... Pero bueno, de ahí viene con seguridad, precisamente, es que- porque al final nos quedamos en lo último que comentaste, del tema del apellido y demás, pero al principio comentaste algo del tema de no alcanzar los ingresos y en realidad ahí no viene tanto, yo creo que no viene tanto por la decisión del propio arrendador o propietario, sino de la compañía de seguros. Hoy en día casi todos los propietarios, y es lógico, solicitan el famoso seguro de impagos o seguro de alquileres, ¿no? Que al final es un filtro que exige a los inquilinos que alcancen un número mínimo de ingresos, que tengan una antigüedad normalmente de 1 año en la empresa y tal, y si no lo alcanzan, no les dan el seguro y por lo tanto el propietario no les alquila el piso. Entonces, claro, bueno, son mínimos del 40% de los ingresos. Claro, o sea, si pero- la vivienda cuesta más del 40% de los ingresos, el seguro de alquiler, pero son razonables. O sea, es lógico que esto sea así, que es un poco lo que se dice ya, pero siempre. también me exigen un mínimo de antigüedad de 1 año, entonces... Los seguros, yo haciendo amigos, los seguros lo que quieren es asegurar piscinas contra incendios. Eso es su seguro ideal, ¿no? O sea, es lo que... Es evidente, pero que normalmente ese paso no lo suelen dar los propietarios, sino lo suelen dar los propietarios a través de las compañías de seguros. Y suele pasar pues, muchas veces con personas con las que trabajéis, migrantes, y a veces tienen poder adquisitivo, pero las compañías de seguros no les van a dar la cobertura. Y si el propietario dice, si la compañía de seguros no le da la cobertura, yo no se lo alquilo. Me da igual cómo se apellide, me da igual cuánto nombre tenga. Incluso viene gente que viene de fuera y dice, no, pero es que yo estoy dispuesto a pagar 1 año por adelantado. Y el propietario dice, me da igual, sin seguro, yo no alquilo.
Claro, a veces, esto es una realidad con la que nos encontramos. Yo entiendo la parte del propietario que lo que quiere es seguridad, ¿no? Garantías. En su vivienda, o sea, es súper lícito y súper lógico, pero esto, pues nos encontramos con personas que a lo mejor sí que están trabajando, pero no tienen el año de antigüedad, o personas que están trabajando, pero no pueden justificarlo con una nómina y tienen esos ingresos, pero bueno, pues no pasan esas garantías para acceder al seguro, y que no pueden acceder a una vivienda, porque ahora, hoy en día, pues eso, el 99% de muchas de esas los personas, alrededores, muchas de esas personas no, igualmente no podrían, pero algunas de esas personas sí si tienen ahorros, vienen de fuera, sí podrían, antes de la ley de arrendamientos de 2019, podrían haber hecho, como comentaba antes Pablo, un aval bancario de 1 año, por ejemplo. La ley de 2019 limitó el aval bancario a 2 años. A 2 mensualidades. Esas personas ya no pueden, porque un aval bancario de 2 años, de 2 meses, imagínate, un alquiler de 500 euros son 1.000 euros. Para el propietario, un aval de 1.000 euros no es nada, no me avala nada. Sí, lo que pasa, perdón, ahí también tenemos un grupo de población que se nos está olvidando y que a nosotros nos están llegando cada vez también más casos, incluso en edificios enteros, que son población mayor, que proviene de rentas antiguas, que llevaban muchísimos años con alquileres que podían sostener. No estoy hablando de prestaciones no contributivas, que son las más bajitas, pero sí que a lo mejor, bueno, pues 600, 700 euros, y que, claro, con un alquiler de 200, 250 podían, pero que ahora de repente lo que están haciendo es mandarle la notificación de hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros mayores? Porque la única alternativa que se les está dando es tramitar una plaza en una residencia. ¿Y por qué razón una persona que está en sus plenas facultades y que quiere seguir viviendo en su barrio lo vamos a obligar a que se tenga que ir a un centro residencial? No, sin duda. Es que ¿Y quién paga la residencia? Ellos con parte de su prestación, porque para eso da. Como tienen la cobertura, ellos van a retirarle el 75% de su prestación y el resto les queda para ellos y con eso da. Pero aún así, la vivienda... Sin hablar de que igual te mandan una residencia en Ribadeo. Es que es así, claro, es así. Quiero decir, estamos institucionalizando a 6 horas de tu casa y de estamos tu familia. institucionalizando a personas que pueden vivir en plena autonomía, que eso también recae en un dinero público. Quiero decir, porque al final sostener esas plazas en centros residenciales es un dinero público y que además, pues eso, alejadas en otros puntos, fuera de su entorno, que no les damos calidad de vida. Sí. Entonces, el ámbito de la vivienda y a nosotros desde la parte social, que quizás nos permite también como tener una visión mucho más amplia, es lo que estamos construyendo para nuestro futuro, el futuro de nuestros mayores. Y ya no es minoría étnica, ni población migrante, no, son nuestros mayores, las personas que han estado durante mucho tiempo trabajando y cotizando, pero que a lo mejor no han llegado a unos mínimos por las razones que sean y que ahora mismo les estamos obligando a verse en situaciones muy carenciales. Nosotros ya hemos atendido a un montón de casos de personas mayores que les ocurría esto y que se veían sobrepasadas porque decían, yo no me quiero ir a vivir a una residencia porque estoy bien. Entonces, bueno... Sí. A ver, perdona... Insisto una vez más, entonces, ¿dónde está todo eso ahí? Sí. A ver, quería hacer un apunte porque hablabais un poco de soluciones y se habla de esto del alquiler social pisos de la Sareb. Como una solución, creo que en Vigo hay unos 61, pero lo decía antes Jorge, ¿en qué estado están esos pisos de la Sareb? O sea, ¿esto no te parece una solución, ni mucho menos? Me parece que puede ser un complemento, un pequeño parche complementario a un montón de medidas más que se deberían tomar. Los pisos de la Sareb normalmente, muchos de ellos están sin terminar. Muchos de ellos proceden de embargos. Los que hemos gestionado inmuebles, la venta de inmuebles bancarios, sabemos en qué estado están. Están muchos destruidos porque pues, hay gente que se va de su piso embargado y se va sin más, coge sus cosas y se va, y hay mucha gente que destroza los pisos antes de dejarlos. Hay mucha gente que antes de irse de su piso ha estado en situación muy precaria durante mucho tiempo, no ha podido mantener esos pisos y el piso está en un auténtico estado de desastre, de humedades, están inhabitables. No se habla de quién va a preparar esos pisos, de eso no se ha hablado. ¿De quién va a decentar esos pisos para que alguien pueda habitarlos? Entiendo que los ayuntamientos o comunidades autónomas. Bueno, eso entiendo, ejemplo, Portugal eso lo ha dejado súper claro. Con la nueva ley de vivienda en Portugal ha dejado súper claro quién se va a encargar de preparar los pisos que los ayuntamientos, o sea, básicamente los ayuntamientos se van a encargar, van a costear la preparación de los pisos para que vacíos, para que las familias en situaciones complicadas puedan habitarlos. En España no, pisos de la Sareb para promoción, para vivienda pública, perfecto. ¿Cómo? Eso no se ha dicho. Mira, os doy datos. 61
en Vigo. ¿Soluciona esto en Vigo el problema del alquiler? En absoluto, ¿vale? Y 27 porque ayuntamientos. desde las 2 hasta las 5 de la tarde tengo 20 solicitudes. Sí. Desde las 2 hasta las 5, 61 pisos no nos van a solucionar el problema en absoluto. Bueno, un parche, por lo menos, lo que decía. Es un parche, sí, Sí, sí. bien, y están bienvenidos, ¿eh? O sea, Claro, yo claro, esto digo. no lo critico, o sea, bienvenida sea esta medida, ¿vale? Esta es una de las Pero un cosas parche sin buenas. pegamento, porque insisto, no han dicho cómo lo van a pegar. Sí, sí, sí. Atentos, 61 en Vigo, 49 en Salvatierra. Bueno, pues en Salvatierra igual hasta puede ser casi una solución. Entonces, esto quiere decir que hay 6.000 demandantes, si no me equivoco, de vivienda inscritos en la Xunta para vivienda social. Sí. Y tenemos en total en Galicia, de Sareb, 440. Bueno, pues estos son los ¿Y cuadros. tenemos datos exactos de qué número de vivienda gestionan las administraciones? Porque a mí es un dato que me parece cuanto menos tremendamente necesario y yo hasta el día de hoy he sido incapaz de tener claro el parque de vivienda que gestiona en Galicia el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo o los propios Los ayuntamientos. propios ayuntamientos, que hay mucha vivienda cerrada y en perfectas condiciones de habitar. Eso es secreto de Estado. Pero quiero decir, igual que hay un listado de personas demandantes de vivienda que es transparente y que podemos saber de forma automática el dato, deberíamos saber de forma transparente. Eso es secreto de Estado. Ahí lo dejo. Eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. Y además, normalmente cuando las personas se presentan pues, ante las administraciones con un problema de vivienda, se les dirige, apúntate al listado de demandantes. Claro, esos 6.000, lo que decimos. Cuando llega a nosotros le decimos, apúntate, fenomenal, pero esto no te va a solucionar el problema. Pero además, cuando yo lo he vivido con clientes, después cuando llaman para inscribirse, todo el procedimiento después es hiper tedioso, los sorteos, no sé, nadie se aclara nada, cada vez que llaman es una persona diferente que les cuenta algo diferente, o sea, es hiper complejo. Todo lo que es enfrentarse a la administración pública por parte de las personas que la necesitan. Bueno, es que a lo mejor de base quizás deberían en todos los ayuntamientos haber una oficina municipal de vivienda que facilite cualquier trámite, desde las ayudas, las gestiones, las ayudas para rehabilitación, que hablábamos antes de ella, que existen, que son tremendamente tediosas, pero que a lo mejor con una persona, un profesional que facilite ese proceso, pues realmente esto repercutiría mucho en las propiedades y en la mejora del parque de vivienda. Por ejemplo, pero claro, las ayudas a la rehabilitación en Vigo, la oficina de ayudas a la rehabilitación, es maravillosa. Maravillosa, o sea, atienden, son encantadores, te facilitan absolutamente todo. No así en otros ayuntamientos cercanos, ¿vale? En Vigo, de verdad, que yo he vivido la experiencia y dices, o sea, maravilloso. Son gente que te llama luego por teléfono después de un año que estuviste allí y te dicen, oye, acaba de salir una ayuda, ¿por qué no vienes por aquí? Y dices tú, ostras, ojalá todos se implicasen así. Igual luego cuando el chico que está allí no esté otro, pues no es lo mismo, porque bueno, ya sabemos cómo va esto. Pero en general, insisto sobre lo que tú estás diciendo, sí hay un problema de vivienda tan evidentísimo que todos estamos de acuerdo y creo que nadie lo puede cuestionar. ¿Por qué no se ataja de forma real y de forma práctica? Y se habla tanto y no se ataja. Que decimos, hay un montón de vivienda cerrada. ¿Por qué está cerrada? Vale, lo hemos estado debatiendo. Jurídica. Jurídica, de comunicación, cómo se está comunicando. Y luego hay otra cosa, que es la solución es subirle el IBI el 150% a los propietarios que tengan vivienda cerrada. ¿No será mejor bajarle el IBI el 100% a los que alquilen o que paguen un IBI simbólico, por ejemplo? Bueno, esas medidas también se contemplan, ¿no? Que es el hecho de si alquilas a un colectivo vulnerable. A eso iba. Son cantidades ridículas que no van a salvar esas inseguridades. ¿Tú crees que alguien que paga 200 euros de IBI por cobrarle 300 va a salvar, decir, uy, por 100 euros más yo voy ahora a poner mi propiedad en el mercado y salvar esa inseguridad que me van a destrozar el piso? No. A lo que voy con esto, Jorge, es que hay que fomentar. No castigues. Yo por supuesto. Fomenta. Bueno, pues en lugar de pagar IBI, pues no pagas IBI. Venga, en este momento, medidas excepcionales, durante 3 años, estamos en un momento excepcional, pues durante usted de 3 años se ahorra el IBI y luego sí. Pero las medidas de fomento me parecen genial, pero por encima de todo, ayuda a garantizar. Perfecto, lo tenemos claro, yo creo que lo hemos estado hablando aquí. Tenemos que tener cobertura. Seguridad para el propietario, en este caso, si al propietario le da seguridad. Para todos. Todas esas persianas. Incluso, pero ojo, también cobertura, también cobertura para el inquilino. Si existe un organismo de arbitraje, también te encontrarías con un inquilino que va a estar protegido frente al propietario, que cuando va a dejar su inmueble, ¿vale? No va a encontrarse un propietario que le diga, me estropeaste esto y no te devuelvo la fianza porque no sé qué. No, porque hay un organismo de arbitraje. Bien.
Ahí. Esa es parte de nuestro trabajo en el día a día. Claro, Pero de eso se debería Mucho. encargar la Y es lo que administración. facilita De eso se debería encargar lo la que da administración. seguridad a los O propietarios. directamente trasladar a nuevos agentes, que ahí se recoge en la ley, que es que el tercer sector pueda entrar en todos estos procesos. Porque no olvidemos también que creo que, y esto yo lo he hablado muchas veces, por ejemplo, con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, en los que son conscientes de que no tienen la capacidad ni el alcance de poder hacer un diagnóstico social y de analizar y acompañar, pues porque se les escapa de las manos. Son los gestores de la tramitación de la propiedad, pero no llegan a la otra Es parte. genial, se les escapa de las manos, pero ojo, el depósito de la fianza lo mantienen. Sí, Quiero decir, pero me refiero, parece genial. veamos O sea, también... dame a mí el dinero de la fianza, que yo me lo quedo aquí, pero no hago nada. Totalmente, pero que veamos también un papel relevante a las entidades del tercer sector, que son los especialistas, que vienen acompañando a las personas, que pueden hacer estas labores de mediación, que está comprobadísimo que cuando intervienen y cuando en algunas comunidades autónomas generan desde pues, la Oficina Municipal de Vivienda, que tiene un grupo de profesionales que se dedica a la mediación y facilita los procesos, porque a veces esos estigmas, esos miedos, simplemente lo que hay que hacer es juntar a las personas que hablen, que se comuniquen y desmontar Pero la quien mitad de los debe problemas. derivar eso es la administración pública en cualquier caso. O sea, eso, Totalmente. oye, pues, Sí. la administración Pero hay- pública derivarlo en eso. Es ¿no? que tengo que terminar. Estoy diciendo que nos hemos quedado sin tiempo. Pues ahora Sé nos que podemos quedamos- estar nos quedamos hablando un media hora rato. más. Pero sé que querían aquí hacer un anuncio, tanto Noa como Ana, que tiene un acto solidario este fin de semana, así que adelante. Aprovechad para promocionar. Pues nada, la verdad es que queríamos invitar a todos y a todos que vamos a tener bueno, gracias a la colaboración de Toño López, que se ha implicado al máximo, y este fin de semana va a haber el Big Eight, que es un festival de música, que los fondos que se recauden van a ir destinados a poder apoyar a las personas con las que trabajamos desde Provivienda y Emaús, y que para nosotros la verdad que es un gustazo, además, que trabajamos en el día a día con personas y con situaciones tan complicadas, poder bueno, recaudar fondos y hacerlo desde un contexto bueno, festivo, a través de la música, y poniendo de manifiesto pues, las grandes salas que hay en la ciudad, que Vigo tiene muchísimo patrimonio cultural, Los grandes grupos locales, que desde el propio cartel lo ha hecho una ilustradora local, es decir, que se ha tenido en cuenta totalmente todo lo que tenemos en esta ciudad, y va destinado pues, a personas que están en situaciones vulnerables en esta ciudad. O sea que nada, que os animéis a venir. Rapidísima, Marce, que es deciros que hacéis un trabajo, una labor fantástica, la conozco desde cerquita, de vez en cuando hablamos con personas que nos deriváis, y es fundamental lo que estabas diciendo, que la administración pública baje a la tierra, y la manera de bajar es hablar con las personas que están tocándola. Entonces, felicidades, y sobre todo quiero transmitir a la gente que somos equipo, que nosotros no estamos aquí, y es lo que tiene que ver la administración pública una vez por todas. Agentes inmobiliarios, propietarios y el tercer sector somos los que tenemos que estar ahí hablando con ellos, y ellos después legislar y poner las leyes sobre el papel. Exactamente. Perdón, ¿y dónde es? Contadnos. En la web, en la web. En diferentes salas de la ciudad van a tocar tanto el viernes como el sábado diferentes grupos, entre ellos de Soul Jacket, que es el grupo de Toño López, y bueno, muchos otros grupos, y bueno, pues Que si buscáis Big Eight os va a aparecer, y ahí tenéis ya Sí. para poder hacer la compra de... Me apunto. Venga, pues lo dejamos aquí. Jorge, Pablo, Noa, Ana, gracias a los cuatro. Un placer. Gracias, buenas tardes. Y la semana que viene más Vigo a Debate os esperamos. Adiós.